Mantengan la sana distancia, amigas y amigos, y aquí don Pablo Vargas, colega y exitoso empresario del sector servicios y de exportaciones, nos va a acompañar y tal vez la primera parte del programa la podríamos centrar en el tema del sector, y eso lo haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la nueva adquisición del sistema de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Don Pablo Vargas ha estado participando en esas actividades en semestres recientes, y posiblemente habrá que ver qué nos trae el futuro, y este es un programa muy de futuro. Pero tal vez, si le parece, don Pablo, ¿por qué no nos conversa un poco de cómo siente usted que el sector exportaciones, y sobre todo exportación de servicios, se ha visto afectado por COVID y las restricciones? Decía un colega, escritor de libros de texto, que esta es una recesión por diseño. Y sí, hay un diseño en términos de que se toman medidas básicamente que vienen desde el sector sanitario, y estas, a diferencia de las otras recesiones que eran cuestiones, llamémosle, objetivas, las que daban lugar. Pero me parece que efectivamente el sector servicios, y sobre todo servicios de exportación, tiene aquí y en otros países efectos significativos. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, don Juan Rafael, por invitarme nuevamente acá a la Universidad de Costa Rica, y siempre es un gusto acompañarte y tener estos ratitos de reflexión tan ricos que nos permiten hacer un alto en el camino, especialmente en una crisis como la actual. Creo que es importante. ¿Verdad? Hay una frase famosa de Winston Churchill que dijo que, hablando de la guerra en la que él estaba, dijo: esta es una crisis demasiado importante como para dejar que se desaproveche. Entonces creo que ese debería ser un mensaje central en estos tiempos, o sea, porque yo considero que esta crisis ha venido a acelerar en muchas industrias, y creo que podría ser una oportunidad para las políticas públicas y el gobierno, porque es algo que ha venido a acelerar cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, tendencias que ya se estaban dando, y que hemos visto que cosas como, por ejemplo, el teletrabajo, que sí lo podemos hacer de una manera muy normal. Yo he dicho, por ejemplo, que si esta crisis nos hubiera agarrado hace unos 6, 7 años, las condiciones hubieran sido muy diferentes, en particular para Costa Rica, simplemente porque no había el ancho de banda para trabajar remoto. Hoy en día, en el caso de nuestra empresa, y sé que la mayoría de las empresas ya estaban listas, de hecho ya hacíamos teletrabajo, pero era un tema, digamos, ocasional. Y la crisis nos obligó de pronto a poner en algunos casos al 100% de los colaboradores en teletrabajo, y se pudo hacer sin problema. O sea, la tecnología estaba, todo estaba, y se han ido desarrollando algunas metodologías, que es como lo que nos toca
desarrollar protocolos, metodologías, cómo hacer las reuniones virtuales, pero en fin, creo que la crisis la podemos enfocar desde un punto de vista más allá del daño, que es muy grande, el daño económico que ha causado, que va a causar. Ahora podemos conversar de cómo prevemos, dentro de la limitada información que tenemos, cómo sería esa recuperación, pero creo que aparte del daño y de reflexionar en la fragilidad humana y también en la solidaridad y el hecho de compartir con los menos afortunados o con las personas, ver la realidad de gente que se ha enfermado, bueno, y que desgraciadamente han muerto incluso, pero todos los que han perdido su trabajo, todos los que gente que trabaja en el sector informal y si no salen a trabajar no ganan para la comida del día siguiente. Todo eso nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad humana, la solidaridad, el poder compartir, y yo creo que nos da esperanza el ver a la colectividad, a la sociedad reaccionando de una manera positiva. También me parece que ha sido muy positivo como la población ha reaccionado, y por eso en Costa Rica digamos que el asunto ha estado bastante contenido hasta ahora. En efecto, usted me pregunta por las industrias de la salud por las industrias de servicios. De servicios y exportación. De servicios y exportación, sí. Y bueno, nosotros operamos tanto en industrias de servicios a los visitantes, y esas han sido afectadas a un 100%. Es decir, nuestra empresa operamos tiendas en 12 países y tenemos alrededor de 170 tiendas de regalo para los viajeros. Y estas tiendas están prácticamente en cero durante estos meses, ¿verdad? Entonces ese es un golpe totalmente inesperado que aún en los ejercicios más dramáticos nosotros habíamos hecho ejercicios de qué ocurría si se cerraba un aeropuerto, pero no todos los aeropuertos simultáneamente, ¿verdad? Eso era algo que nunca habíamos pensado. Excepto mi esposa, que ella sí me dijo, bueno, ¿y qué tal si un día todos los aeropuertos cierran? Y yo le dije, no, eso no va a pasar nunca. Pero pasó. Bueno, hay que escuchar a las esposas entonces. Eso. Sí. Y y curioso, nota muy de pie de página. No es un tema particularmente de género, porque yo no quiero decir que YX y XX tienen diferencias, pero me parece que hay una cierta que está instalado o que lo desarrollan una especie de sexto o séptimo sentido. Sí, hay algo de eso, una intuición, ¿verdad? Son simplemente observaciones que uno hace, y hay que tener todo el cuidado del mundo ahora con el tema de género, pero sí, la mujer es más previsora, ¿verdad? Por otra parte, estamos también en el negocio del café, y bueno, la gente sigue tomando café, tanto en Costa Rica como en otros países. De hecho, están tomando más café en las casas. Para nuestro negocio, el problema es que no están tomando café en los restaurantes. Bueno, apenas se están reabriendo, pero digamos que el consumo general del café a nivel mundial no se ha visto tan afectado. La gente sí sigue en sus casas tomando café, y nosotros en particular tenemos un negocio de comercio electrónico que funciona principalmente en Estados Unidos, y ese digamos que le está yendo muy bien en esta época. Entonces ese es producto costarricense que se exporta a Estados Unidos directo a las casas de las personas, y eso está funcionando muy bien. Entonces la experiencia, estoy relacionado con otras empresas de otras industrias, la industria de la salud y la industria financiera, y la experiencia de la realidad es diversa. Las distintas industrias no se están viendo afectadas de la misma manera con esta crisis. Hay unas que más bien, como en la industria de la salud, hay muchas amenazas, pero sí se ve mucha oportunidad. Por ejemplo, de cómo poder dar servicios de telemedicina, cómo poder proveer para operadores privados o para la caja servicios relacionados con telemedicina, cómo proveer una serie de equipos que le permitan al paciente no tener que ingresar al hospital, sino que desde su casa se pueda monitorear. Y ya hay muchos sistemas, productos, aparatos que le permiten a la gente no tener que ir al hospital, y desde su casa poderse monitorear con sistemas que tienen ya aprobación de grado médico.
pues con ese comentario le invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, y continúen en el uso de la sana distancia y de el lavado de manos, y todo lo demás es útil, pero un virus tan poderoso como este, que casi ha puesto al mundo de rodillas, y el continente que sea y el país que sea, con agua y jabón es algo con lo que no puede. Entonces, agua y jabón. Muy bien. Si le parece, don Pablo, podemos un poquito pensar en el futuro que vendrá, y vendrá en distintos tonos y sabores, y casi como una tienda de las que su empresa tiene, donde uno puede encontrar artesanías y café y dulces y cosas. Bueno, me parece que así va a venir un poco el futuro en distintos países y en distintos sectores de maneras diferentes. Y yo creo que usted dijo algo muy, muy importante, que es que la crisis nos trajo, con el ideograma de mandarín, que aparentemente crisis y oportunidad corresponden al mismo ideograma, pues hay oportunidades. Este anciano aprendió a dar clases por una cosa que se llama Zoom. El 7 de marzo, que empezó el semestre, si alguien me hubiera dicho que me hubiera dicho la palabra Zoom, yo hubiera pensado en una cámara que tiene claro. el efecto ese. Y ahora participo en 6 clases por semana por Zoom, y hasta los estudiantes ya tuvieron además de los quizzes, un parcial por Zoom. Hay posibilidades interesantes. Claro que sí, claro que sí. Sí, yo creo que una característica que ha tenido esta crisis es la confusión en la información. O sea, ha habido mucha información conflictiva. ¿Por qué? Porque es un virus que no conocemos, o que los científicos no conocían hasta este momento. Y el desarrollo de la pandemia era algo muy inesperado, muy poco, o sea, muy difícil de pronosticar, aunque ya Bill Gates desde el 2015 dijo que la mayor amenaza mundial no eran las armas atómicas, sino una pandemia. Él lo dijo en una charla famosa. Y que vendría de China, mayor probabilidad era que viniera de China, como han venido otras. Entonces, sí, el mundo no estaba preparado, y en medio de la confusión de la información de qué es la enfermedad, qué es el virus, qué efectos causa en el cuerpo humano, hasta la economía, qué efectos va a causar en la economía, cómo lidiar con ella, quédate en casa. Luego, bueno, pero no podemos quedarnos en casa para siempre, hay que trabajar, si no nos morimos de hambre si no trabajamos. Entonces quédate en casa, no te quedes en casa, ¿verdad? Todas estas indicaciones para mí crean en la persona una confusión, y aumenta la volatilidad. Al final, en la economía se refleja en un aumento en la volatilidad en los mercados, que incluso por curiosidad académica fui a revisar. Hay un índice muy famoso que mide la volatilidad, que se llama el VIX, VIX, que se usa mucho en los mercados. Entonces fui a ver la fórmula, a ver por qué era que ese índice variaba tanto minuto a minuto. Entonces, en medio de esta volatilidad, a las personas nos cuesta proyectarnos a futuro. Entonces, por eso es que es difícil ponerle precio a las cosas, ponerle precio a las empresas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso entonces hace que el mercado, la gente dice, bueno, debe estar más arriba, otros dicen, no, debe estar más, la mayoría de la gente dice, debería estar más abajo, pero el mercado sigue subiendo, curiosamente. Entonces, tal vez para dar un ejemplo de algo que se sale de nuestro campo, pero que me parece que es ejemplo del libro de texto, Nokia. Nokia, en el momento que era el gran teléfono, en ese momento
solo cosas buenas le podían pasar, Correcto. excepto que el futuro no traía eso. Exacto. Y entonces, pasó. Pero ¿quién sabía eso? Nadie. Nadie. ¿Verdad? Correcto, correcto. Y el que decía que sabía estaba mintiendo. Correcto. Porque, no se sabía, sí, no se sabía. Entonces, todo esto lo digo como una introducción porque nos lleva al momento actual en que hemos tenido todo ese flujo de información, muchas veces conflictiva, confuso, con alta volatilidad. Entonces, en esos momentos, el ser humano y las empresas, las personas, entonces llevamos el día a día. Bueno, eso es tiene algo muy bonito, que es poder apreciar el día a día y las cosas simples y sencillas, pero nos impide proyectarnos a futuro. Entonces, hacemos planes, pero esos planes se vuelven obsoletos muy rápido. Pero la planeación, la planificación se vuelve aún más importante. Entonces tenemos muchas reuniones de planificación con planes que se vuelven obsoletos, pero que nos obligan a estar planeando y planeando y planeando para distintos escenarios. ¿Y cuál de esos escenarios se va a plasmar? Nadie lo sabe al día de hoy. ¿Cómo veo yo que puede darse el tema de aquí para adelante? Primero, que hay ciertos temas comunes al mundo y hay otros temas particulares de ciertos países. Bueno, comunes al mundo, estamos en una pandemia, ha habido un apagón del motor económico de todos los países prácticamente, algunos más que otros, pero y luego los países van a ir recuperándose poco a poco. Hay veces que hay gente que ha pensado que esto de pues la capacidad instalada está, nadie hizo nada malo, no es como en la crisis financiera que los bancos habían hecho muchas cosas muy malas contra la economía, sino que fue simplemente un virus, se apagó y ahora volvemos a prender. Bueno, resulta que es más fácil apagar que prender, porque una vez que usted apaga y ya no están sus empleados, no están sus clientes, sus proveedores tuvieron problemas, algunos quebraron, ¿cómo se recupera eso? En mi caso, relacionados a la industria del turismo, deberían pasar varias cosas. Una, que es, siempre la más difícil es la parte burocrática, que es poner de acuerdo a bastantes señores, a las aerolíneas, a los gobiernos y a los operadores de aeropuerto, para que desarrollen protocolos homologados para que el viajero pueda montarse en un avión. Entonces, lo que yo preveo es algo parecido a lo que pasó después del 11 de septiembre, que los aeropuertos tuvieron que montar procedimientos de seguridad, y primero eran procedimientos que cada aeropuerto, cada país decidía, y luego ya se fueron homologando hasta que ahora, digamos, los procedimientos ya uno sabe qué esperar cuando uno viaja a otro país, uno sabe qué esperar de los aeropuertos. Algo así va a tener que pasar con los temas de salud. Entonces podría ser que se incluya primero algún carnet de salud, que se pida que usted tenga que haberse hecho la prueba, estamos hablando antes de la vacuna, ¿verdad? Después de la vacuna la cosa cambia, pero antes de la vacuna que tengas que tener un carnet. Perdón, y don Pablo, aquí con la vacuna, que la vacuna esté disponible, uno, no quiere decir que podemos en la siguiente lluvia que además de que llueva café, llueva agua y llueva vacuna, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, la disponibilidad de la vacuna todavía tiene un tema de tiempo y un tema de distintos aeropuertos. Totalmente. Alguno allá en alguna zona muy alta de Sudamérica va a ser posiblemente muy distinto de alguno muy al nivel del mar en algún lugar del istmo centroamericano. Correcto. Las tecnologías, los contextos. Y entonces... Correcto. Entonces yo me imagino algo así, que puedas llegar al aeropuerto ya sea con una prueba del COVID, de que no tienes COVID, y que la prueba sea de menos de 48 horas, porque la prueba después de varios días ya se vuelve irrelevante, porque está bien, yo no tengo COVID hoy, pero mañana lo puedo adquirir, el virus. Entonces, digamos que 48 horas, por decir algo. Alternativamente, si no traes el carnet de que te vacunaste en las últimas 48 horas, en el mismo aeropuerto podrías hacerte la prueba. Ya hay máquinas que dan un resultado en media hora o 15 minutos. Entonces, llegas al aeropuerto, llegas media hora antes, pasas
no sé, supongo que una instalación separada o en el parqueo, aquí imaginémonos el Juan Santamaría, que antes de entrar llegas al parqueo y hay unas carpas donde te haces la prueba, esperas por ahí y te dicen, ok, no tienes COVID, puedes volar, y ya sigues con el resto del proceso. Bueno, eso habría que hacerlo para los pasajeros salientes y para los entrantes, porque igual los entrantes hay que tener esa garantía, hasta que no haya la confianza entre los dos países, digamos que viaja uno de Costa Rica a Estados Unidos, y entonces que en Estados Unidos cuando uno llegue, uno dice, no, vea, al aeropuerto de Miami, por ejemplo, y diga, no, ya en Costa Rica me hicieron las pruebas, ustedes lo saben, entonces no tienen que volverme a repetir la prueba. Eso requiere confianza, pero digamos que antes de que esté esa confianza, probablemente haya que hacerlo cuando uno sale y cuando uno llega, porque el país receptor va a decir, no, no estoy seguro de que, ¿verdad? Es como con los temas de terrorismo, ¿verdad? Que entonces te hacían ciertos chequeos al salir, pero al llegar también te revisan a ver si no estás en una lista extraña, o si no te revisan el equipaje a ver si no traes armas o qué sé yo qué. Entonces, esa coordinación implica aeropuertos, gobiernos con sus distintas agencias, ministerios de salud, etcétera, que van a tener que tener una instalación en el aeropuerto permanente con médicos, con equipo de seguridad, etcétera, y luego con las aerolíneas. Ahora, ya una vez que entras al avión, entonces probablemente también vas a tener que usar equipo de protección, alguna mascarilla o algo. Entonces, eso es como nosotros lo vemos. Además de eso, tiene que tener el pasajero la confianza de que viajar es seguro. Entonces, también hay una parte psicológica, además de todo. Pero yo pienso que la gente va a seguir viajando. Ya el mundo fue comprobado que a los seres humanos nos gusta ir y conocer otros países, ver otras culturas, y están todas las redes sociales donde la gente tiene la necesidad de postear o subir sus fotos. Y eso creo que apela a algo profundo del ser humano, que es ese espíritu exploratorio, de ir, conocer otras personas, conocer otras culturas, comer otras comidas, escuchar otra música. Eso es parte de la naturaleza humana, y creo que eso no va a pasar. Entonces yo sí preveo un futuro que no sé si en 18 meses, por ejemplo, digamos hacia finales del 2021, ya el tema de los viajes va a estar bastante normalizado. Tal vez no a un 100%, digamos, comparado con finales del 19, pero tal vez a un 80-90% en unos 18 meses. Más o menos por ahí es donde vemos el asunto. Y así cada industria, la de los viajes, hoteles, son las más afectadas. Luego están restaurantes, pero los restaurantes ya están abriendo y con ciertas medidas de distanciamiento, creo que ellos van a volver a operar. De nuevo, no a un 100%, pero sí a un 70%, 80%, haciendo algunos ajustes de costos, van a volver a hacer negocios rentables o viables, como lo eran antes. Pero los hoteles, eso sí, dependen de que haya viajero internacional, y dependen de los aeropuertos, igual las aerolíneas, igual los aeropuertos. Entonces todos esos jugadores estamos como en el mismo arco o en el mismo canasto, que es el que fue más duramente afectado por la pandemia. Ahora, también se da, y hay ya 3 aerolíneas, la última fue una en Asia, y en los días próximos puede haber otras, porque a la crisis llegaron las aerolíneas en distinto estado. Entonces, de esa manera, y claro, al virus, usted y yo tenemos distintas edades, como se puede ver fácilmente, y entonces llegamos con distintas características, aunque tengamos el mismo apellido paterno, pero hasta ahí llega, bueno, y la misma área estudiamos lo mismo, pero me parece que ahí también, y así un poco los hoteles y los... Correcto. Y entonces, y claro, detrás de todo eso, los impuestos asociados con esa actividad, de nuevo tienen unas consecuencias. Me da la impresión de que si alguien nos hubiera dicho que, claro, con el sector público de Costa Rica cualquier cosa puede pasar, pero si alguien nos hubiera dicho cuando estaba
la señora ministra de Hacienda que el 19 va a tener déficit más alto que el 18, uno diría sí. Ella no lo permitirá, pero bueno, ella ya no estuvo. Ocurrió, sí. Y entonces pasó. Y lo que va a pasar este año es muy cierto lo de incertidumbre, pero de las pocas cosas que son ciertas es que el déficit va a crecer varios puntos porcentuales del producto. Correcto, sí. Y yo creo que en todo esto es la oportunidad principal la tiene el gobierno para poder hacer los cambios que ya sabemos que debimos haber hecho y que no hemos hecho, la reestructuración del Estado, la reducción del tamaño del Estado. No podemos mantener un Estado tan grande, tan numeroso, tan descoordinado, el cómo mejorar la eficiencia a través de la transformación digital de los servicios que da el Estado, los servicios que percibimos usted y yo cuando vamos a hacer un trámite y el tiempo que eso toma. Todo eso es donde le falta al Estado tener ese liderazgo a los líderes del Estado, al señor presidente, de salir y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Ya luego se verá cómo lo negociamos o haberlo prenegociado con los diputados y los distintos agencias del gobierno, pero decir, esta es la dirección, esto es donde vamos a hacerlo porque ya no hay otra alternativa. Y eso yo creo que nos falta, pero esta crisis le está dando al presidente esa oportunidad de salir y decir, señores, vamos hacia esta línea. Necesitamos un Estado eficiente que dé servicios que el ciudadano esté satisfecho. Y hay miles de formas de medir la satisfacción del cliente. Nosotros somos los clientes, no el Estado. Debería trabajar para los ciudadanos y en este momento debería aprovechar y hacer una declaración clara de las medidas que necesita tomar ese Estado. En espera de esa declaración clara, usted fue muy claro, don Pablo, y a las amigas y amigos, mantengan la sana distancia y lávense las manos. Muchas gracias. Excelente.